Bahía Blanca en aquel momento por la labor que tuvieron que desarrollar. Para mí los bomberos de Ingeniero White fueron fundamentales para que mucha gente no haya perdido la vida. En estos términos lo digo, literalmente. Fueron los que salvaron muchísimas vidas. Y dentro de su cuartel vivieron y convivieron durante varios días personas que tenían sus casas inundadas hasta el techo. No creo que se hayan dado cuenta del significado, del valor y del trabajo enorme que realizaron para evitar la pérdida de vidas humanas tan importantes en esa localidad. Está con nosotros Norberto Colache, quien es el titular de bomberos. Norberto, gracias por venir. Buen día. Buen día, gracias a usted por la invitación. ¿Cuál fue el primer momento donde se dieron cuenta que la cosa venía difícil? ¿A qué hora fue? Y en realidad nosotros teníamos una alerta en la tarde anterior, tarde-noche, que se venía una tormenta fuerte. Nadie imaginaba la magnitud que iba a ser. Nosotros sí sabíamos que seguramente íbamos a estar complicado, pero no de esa manera. Yo particularmente, 3 y pico de la mañana, me despierto y llovía fuerte, y llovía fuerte, y llovía fuerte. Bueno, pero parecía una lluvia fuerte que en algún momento afloja. Bueno, ya cuando eran como tipo 6 de la mañana, lo llamo a César, que es el segundo jefe, y le digo, che, ¿sabe algo? Me dice, no, yo dice, ahora digo, bueno, vamos para el cuartel, digo, porque yo ya veía por la ventana que en el cordón de la vereda había agua, que cuando la calle llena de agua es algo normal. Bueno, en eso, en Guaite no teníamos más que un problema de una lluvia fuerte y algunas salidas sueltas típicas de lluvia, inundación en una casa, un techo, que es, porque en Guaite, digamos, todavía no estaba la problemática esa. Bueno, cuando llegamos al cuartel, teníamos algunas salidas muy esporádicas. En ese interín nos convocan desde el municipio para ir al centro de operaciones que se había conformado en la terminal vieja. Bueno, yo me voy para allá, ahí empiezo a tomar alguna dimensión porque yo me fui todo por el camino que sale, digamos, como para Grunbeil. Iba en camioneta y hubo un momento que no llegaba. De hecho, ya había mucha agua en la ruta de la playa de Camiones, ya había desbordado en la postada. Entré por Indiada, pasé cerca de la cancha de Villamitre, casi flotando con la camioneta y pude llegar a la terminal, no sé cómo todavía. Antes Eso sería que se parta Indiada. Y seguramente habrá sido tipo 7 de la mañana, 6 y pico de la mañana. Claro. Y bueno, y ya en Bahía se veía que era otra situación, la de Bahía, porque en realidad, ¿qué nos pasó a nosotros? Nosotros, el problema nuestro empezó a ser tipo 11 de la mañana, cuando empezó a bajar el agua. Claro. Y a ver que normalmente nosotros estamos un poco esperando eso, que cuando hay una lluvia grande para de llover y al rato empieza a subir el agua en las calles porque es el agua que viene bajando de la zona alta. Pero bueno, llega un momento donde el agua después se termina yendo. Bien. En este caso, en vez de irse, cada vez subía más, cada vez subía más. Y no se iba porque la marea estaba alta, no se iba porque estaba tapado, como se mencionaron, los desagües correspondientes. Había una razón más allá de la magnitud de la lluvia. Yo creo que la magnitud de la lluvia fue lo principal, que de alguna manera para mí, más allá que sospechemos de que algún desagüe funcionó bien, mal, algo, yo creo que se hubiera inundado igual. Lo que era posiblemente el agua si no hubiera ido mucho más rápido. Antes. No hubiéramos estado 2 días Claro. con el agua a nivel. En un momento, porque siempre pasó que la marea está alta, qué sé yo, 3 horas en la playa y después termina bajando. O sea, de hecho no ha pasado que por ahí la marea no frena el desagüe. El desagüe, el pero, escurrimiento de las aguas. pero nunca alcanza a colapsar como colapsó. Yo creo que fue una lluvia inusual. Sí, ni hablar. Que nos iba a complicar sí o sí. ¿Y en qué momento empezaron a rescatar gente? Y eso habrá sido tipo después a la tardecita, cuando se veía que el agua no bajaba y no bajaba. De hecho, la mayoría de la gente que... ¿Alguno se autoevacuó? ¿Alguno decidió ir directo al cuartel? Por eso, a nosotros, por ejemplo, cuando nosotros consultábamos en el centro de operaciones, dónde llevábamos la gente, nos decían, el lugar elegido es, no sé, comercial. Me decían, comercial está inundado.
huracán, está inundado. Entonces la gente se fue, los que estaban del lado de Boulevard se fueron al castillo, que era una zona que estaba más o menos preservada, y la mayoría de la gente se apersonó al cuartel y se abrieron las puertas del salón, pero no era un lugar que estaba preparado para recibir gente, porque era un lugar que se Ahí prepara. el agua no llegó, no entró al salón. No, porque el salón lo tenemos en un segundo piso. Nosotros en el cuartel estuvimos a punto de tener que parar los equipos, y que el equipo generador y equipo de comunicaciones, porque llegamos a tener 20-30 centímetros de agua en la guardia del cuartel. Que lo veníamos monitoreando, viene subiendo, sube. En un momento dije, se quedó. Bueno, y empezó a bajar lentamente y tuvimos la suerte que pudimos seguir funcionando relativamente normal. Sí. Que bueno, un poco también uno, cuando evalúa la situación, nosotros nos pasa. Nosotros, por experiencia de otras inundaciones que ha habido, no de esta magnitud, uno por querer meterse con los equipos que no son los adecuados, termina rompiendo el equipo y no terminando de la labor que fue hacer. Entonces nosotros hay un momento donde nos dimos cuenta que con los vehículos nuestros ya no podíamos hacer más nada, porque era solamente así todo, 2 camiones se nos rompieron. Ah, se rompieron igual. Sí, en una situación, digamos, que no pensábamos que era de esa magnitud, chuparon agua y se nos entró agua en los pistones y tuvimos que reparar 2 motores. Pero bueno, nosotros ya sabíamos que después era tarea para hacer o en lancha, o bueno, cuando después el sábado al tipo mediodía vinieron algunos anfibios de la Armada. Yo vi, hay una foto que es emblemática de gente que ustedes la recogen en una pala cargadora, ¿no? Bueno, por eso, esa era una de las cosas que funcionaron. Nosotros teníamos una lancha que la verdad la veníamos, creo que la última vez que lo usamos, no sé si fue en la inundación de Carué. Y estábamos decidiendo qué hacemos con esta lancha de madera. La fuimos a buscar y la sacamos. Y bueno, ahora, después de eso, la estamos restaurando porque nosotros la Esa sirvió, fue fundamental para... Esa nos sirvió mucho porque en realidad, como pasa, hay gente que mal que mal se puede evacuar sola, o acompañada, sí. Pero hubo gente que hubo que ir a buscarla en camilla y sacarla porque estaba en la casa con tratamiento o con internaciones, donde había que de alguna manera cargarla en camilla, subirla, y el método fue la lancha. Y yo pregunto, ¿cuánto es el plantel habitual y cuántos trabajaron en ese momento en los bomberos de Ingeniero White? No, nosotros el plantel habitual son 60 bomberos, de los cuales yo diría que en un momento debemos estar trabajando el 90% de la gente. Porque una cosa que pasa, digamos, la mayoría nos fuimos arrimando al cuartel solo porque veíamos que esto se complicaba. No, y además me contaba, yo hablé con algunos de los bomberos en su momento, que ustedes estaban trabajando, pero con la angustia de no saber qué pasaba, algunos de su propia familia o de su propio domicilio. Bueno, por eso, a nosotros, una de las cosas que nos pasó, que bueno, le pasó a todo el mundo, yo creo que en Guaite pasó más. Nosotros quedamos incomunicados a partir de, no sé, habrá sido a las 9 de la mañana de ese día. Señor. Y recién recuperamos un poco de comunicaciones, creo que recién el domingo al mediodía, tarde, empezó un poquito a fluir más las comunicaciones. Entonces nosotros lo que teníamos era una buena comunicación entre nosotros, porque nosotros como usamos equipos de VHF, la comunicación entre la operatividad nuestra era buena. Ahora, cuando nosotros necesitábamos, de hecho yo por ahí que estaba en el centro de operaciones, por ahí ellos me decían, estamos necesitando tal cosa, y yo trataba en persona canalizar lo que podíamos necesitar, porque no había manera de pedir, digamos, comunicarse con el medio exterior. Yo intenté ir a White para ver si podía cubrir, porque además los medios de Capital me pedían algo de White. Claro, no se podía pasar, ni en camioneta, nada. Yo me quedé un día que me tuve que quedar durmiendo ahí en la terminal vieja porque no pude volver a Guaite. Y tampoco de Guaite se podía salir digamos, nosotros por suerte también tenemos en la calle Brima, tenemos un destacamento que todo lo que era la parte de influencia de ahí, algunos lugares de Bahía que nos llamaban, lo cubríamos de ese lado porque nos quedamos también aislados entre nosotros, ¿no? Físicamente, no de comunicación, pero sí físicamente. Principalmente las personas, White es un lugar con mucha presencia de personas mayores, ¿no? Como ocurre en Cerrio, como ocurre generalmente en algunos barrios. Me imagino la necesidad de esas personas mayores de tener que evacuarse con la angustia que eso generaba, porque yo me voy de mi casa y nunca vi nada igual. Sí, seguramente.
Y después, por ahí, lo que nos pasa a nosotros que uno, cuando termina todo y empieza a querer cerrar un poco, por ahí cree que podía haber dado un poco más. Claro, bueno. ¿Por qué pasa eso? Vos decís, te empiezan a entrar llamados o comunicados de lo que va, que uno, o viene gente y te dice en tal lugar hay uno, en el otro, y vos decís, voy a ver si puedo llegar. Porque tampoco se sabía, andar con vehículo era imposible, era todo a mano, digamos, y bueno, le tratamos de poner el mayor esfuerzo. Yo decía que nosotros volvimos, me gusta esta frase a mí, volvimos a la funcionalidad, no a la normalidad como ciudadanos. ¿Qué replantea Bomberos después de la experiencia que les tocó vivir? No, nosotros lo que nos replanteamos de como operatividad, que yo creo que esto, a modo personal mío, es una cosa excepcional que no debería pasar tan seguido. Coincidimos. Lo que sí coincidimos que la ciudad todavía no está en las mejores condiciones para soportar una lluvia importante, que sí se puede dar. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros nos estamos replanteando de que ante una lluvia, que no sé el milimetraje, pero capaz que de 100 milímetros fuerte, en algunos lugares se nos va a comprometer. Sabemos que las obras se están encarando, pero llevan su tiempo, porque son obras importantes. En White son necesarias obras para evitar lo que ocurrió, de que no escurra como pasó ahora en este momento, o las obras que están necesitan solamente mantenimiento. No, yo creo que a mi poco entender de hidráulica, No, pero no, de bien, la problemática que nosotros... En función de lo que les tocó vivir. No, digo. y que nosotros por ahí nos pasa, en estos días anteriores que hubo lluvia fuerte, nosotros generalmente ya vamos a puntos estratégicos que sabemos que si en tal esquina no hay agua, en tal lugar no hay agua, es probable que esté tranquilo. Porque después hay lugares donde habitualmente Bien. sale el agua. Yo creo que es lo que está a mejorarlo, ya sea porque quiero o no, este tipo de tormenta también arrastra mucha mugre y tapa cosas. Entonces yo creo que a Guaite me pareciera que le faltaría mejorar, que se está mejorando, no digo que no, se está mejorando, mejorar eso. Y me parecería como que hay lugares que habría que frenar que el agua no llegue tan rápido a Guaite, que tendría que capaz que aprovecharse. Que no digo que se inunde, pero vos me decís, una calle llena de agua capaz que no molesta y espera que se frene. Bien. Y no, porque la verdad, la ciudad es bastante, tiene zonas altas, pero después la pendiente hacia Guaite es importante, es impresionante. Claro. Como nosotros vemos por las calles cómo baja el agua. Y bueno, creo que algo se está haciendo para desviar que algo de agua no vaya a Guaite, se desvíe para otro lado, pero bueno. Olache, ¿han recibido colaboración posterior a esto de equipamiento que les haya permitido reponer parte de lo que se dañó, que se gastó, que usaron? Hemos recibido algo de equipamiento de empresas o personas particulares que decían hacer, o sea, nosotros habíamos hecho un listado, porque en su momento nos habían dicho que posiblemente Nación, provincia iba a reponer equipamiento. Bueno, nosotros hicimos un listado de esos equipamientos que... Ni Nación ni provincia puso nada. No. Más allá de poner los subsidios correspondientes pero hay nada adicional después de ese evento. Entonces hubo gente que nos dijo, ¿qué necesita? Mirá, nosotros estamos buscando esto. Bueno, uno colaboró con 2 bombas, otro con 10 radios, y repusimos algún equipamiento de los que... Sí, pero hubo que hacer 2 motores, por ejemplo, por dar un ejemplo. Sí, y después hay cosas que nos van pasando. Hubo que arreglar el techo. Y después hay cosas que nos van pasando. Por ejemplo, la ropa que nosotros usamos para intervenir, que está expuesta, no sé, una bota que está expuesta al agua 2 días, 3 días, y capaz que se rompe hoy. Pero bueno, desde el operativo nosotros ya recuperamos los vehículos rápidamente, el equipamiento también. Nos queda un poco relegado el tema de algunos muebles, que como no entró agua en todo el cuartel, porque cocina, habitaciones, piezas, bueno, y la humedad de algunas paredes que fuimos algo arreglando y es una cosa que la pasamos a un segundo plano sin perderla de vista,
pero generalmente siempre le apuntamos a reponer el operativo más rápido. ¿Qué de esta gente, después de lo que sucedió, se ha sumado más gente a colaborar con los bomberos? Ha sido... Porque lo que sí le puedo asegurar que mucha gente de Ingeniero White no se cansa de agradecer la labor, la tarea, el esfuerzo, el cariño que recibieron por parte de ustedes. Sí, yo eso también lo tomo, lo valoro, pero también creo que nosotros pudimos funcionar bastante bien porque la gente también nos ayudó. Porque no es lo mismo que uno, cuando uno le puede dar una solución, se enoje, a que entienda que, que no se puede hacer más nada de eso. Entonces eso también a nosotros nos ayuda a poder llevar las cosas adelante. Y con respecto a la gente, se empezó a notar que había una movida que pasa bastante normal eso. Nosotros hicimos una convocatoria el año pasado para junio, para esa fecha, algo inusual que no habíamos hecho nunca, que lo publicamos en redes y nos sorprendimos que vinieron entre 40 y pico y 50 personas para querer ingresar. ¿Sí? Claro, dijimos, ¿qué hacemos con esto ahora? Pero bueno, después de la primera entrevista, donde nosotros le explicamos qué se traen los bomberos, qué obligaciones trae y todo ese tema, al momento de incorporar, ese número se achicó. Hoy en la actualidad estamos más o menos con 23 personas que están haciendo la capacitación para que supongamos que este año, mitad, segundo semestre del año, lo podamos ya sacar al ruedo, ¿no? Bien. Que es un número importante. Claro, sí, claro, es un número importante y que indudablemente lo van a tener que lamentar y mucho si eso no se concreta. Me preocupa que el Estado no haya estado presente teniendo en cuenta la labor que ustedes desarrollaron en cuanto a ayuda adicional, a eso me refiero. Considero que el Estado tiene que ser partícipe más allá de lo que reciben habitualmente cuando ocurre este tipo de hechos. Pues son, como usted bien dijo, son temas que puntuales, adicionales, excepcionales. Entonces me parece que el Estado tiene que estar presente. ¿Cuál es el mensaje hacia esa comunidad que usted vio en ese lugar, en ese segundo piso, que pudieron estar vivos gracias a ustedes, que ustedes le dieron refugio, inclusive le llevaban hasta comida para que puedan estar en ese lugar, frazada? No, yo lo que tengo para decir a la comunidad de Ingeniero White principalmente, y no solamente a White, porque en realidad nosotros también tenemos una zona de influencia muy importante, lo que es Villarrecia, Villarrosa, Spur, y habitualmente también en algunos lugares de la ciudad colaboramos, que nos sigan apoyando, que a nosotros el sostén más importante es que la comunidad nos siga apoyando, que es lo que a nosotros nos mantiene hasta en la obligación de responderle bien. Claro. Yo le quiero contar a la gente que el que está hablando es Norberto Colache, que es el jefe de bomberos de Ingeniero Guay, que la emoción, tanto a él como a quien les habla, nos invade, porque recordamos cada momento de esto y por allí, en estas fechas, nos genera cierta emoción, cierto lagrimeo, porque fueron momentos muy duros que nos tocaron vivir. Claro que la inmediatez va quedando de lado y uno elige estos momentos para reflexionar, para pensar la locura que uno hizo, como la que conté anteriormente, porque si lo hubiese pensado hoy no lo haría, muchas de esas cosas, y capaz que haría el doble de otras cosas que uno intentó hacer y colaborar. A mí, por ejemplo, al día siguiente, ir al Círculo de Periodistas Deportivos, que es como mi segunda casa, y querer entrar después de ver que hubo más de 1 metro de agua adentro, no pude, tuvo que ingresar Giovanni y el que ingresó es él. A mí me invadía la emoción, no quería ver la destrucción que podía tener esa institución adentro por el esfuerzo histórico que nos costó el mantenimiento del mismo. Por eso digo que muchas de estas cosas son difíciles, muy problemáticas,
pero para mí, en ese podio de gente que trabajó, de gente que hizo mucho en aquel 7 de marzo, está la gente de Bombero Ingeniero White, y por eso queríamos tener la palabra de su jefe y felicitarlo en forma directa a él y en su nombre a todos los bomberos de White que tanto hicieron y siguen haciendo por la comunidad en general. Bueno, te agradezco las palabras. Me parece que es demasiado, pero bueno. No, es lo que corresponde, que muchas veces no se diga, es un error nuestro y también de la comunidad, pero es la verdad, es lo que corresponde. Ustedes son bomberos voluntarios y tuvieron los mismos problemas que tuvieron todos, y más el Ingeniero White, y dejaban a su familia e iban a laburar por el otro. Eso también hay que entenderlo, que no es fácil que uno lo haga, y ustedes lo hicieron. Y por eso a mí me emociona más todavía. Bueno, te agradezco las palabras. No, por favor, Norberto, gracias por venir, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Norberto Colache, titular de Bomberos de Ingeniero White, hablando precisamente en Café por Medio en este momento que para nosotros es el momento del recuerdo a un año de la mayor tragedia que tuvo Bahía Blanca en su historia. 11:37 minutos en la República Argentina. Saludo a empresas que también trabajaron mucho y colaboraron en aquel momento. A nuestros amigos del mundo de la pizza y de Milano, a nuestros amigos de McDonald's, a Planeta Empanadas, a Pasta Joselito, a otra de las empresas que trabajó mucho y sé que colaboró fue Sabor Pampeano. Por eso digo, los voy a hacer con nombre propio, a Happiness. Happiness laburó muchísimo, Lisandro Melinsky, Pablo Bermejo, Diego Núñez, junto con Priscila y la gente de McDonald's, Juancho Arzuaga, Nano y el Tero Ravione, Martín Segal, todos de uno, lo dije anteriormente, a Mauro Mar, Federico Mitili, a la familia Solé, Norma y Hugo, encabezados por ellos, gente que colaboró y que dio mucho para tratar de colaborar en todo lo que se podía, porque había que estar en ese momento. Y mucho más los comercios que durante mucho tiempo padecieron consecuencias de lo que fue precisamente esta circunstancia. Y esto es el mejor homenaje que pueden tener, es el recuerdo de que ellos también fueron partícipes y colaboraron para que esta gente autoevacuada, por ejemplo, para los servidores públicos tuviesen para comer o las cosas necesarias, inmediatas, que les permitían precisamente seguir en pie. Por eso no me canso de agradecer a todos y cada uno de ellos, porque fueron parte fundamental para que también la solidaridad sea un complemento necesario en momentos de tanto dolor que nos tocó vivir a los bahienses. Señor Nicolás Guardese, nuestro operador, que no lo nombré hoy, perdón, Nico, vamos a hacer la última molienda de café, porque me parece que estoy muy melancólico, pero es lo que me sale, no tengo otra alternativa. Molemos café en Radio Altos. 97.9 Radio Altos.